Doctor, buenas noches. ¿Nos escucha? Sí, sí te escucho. Ok, ok, entonces ya puede dar inicio a la ponencia. Por A ver, favor, calma, comparta calma, sus espera, diapositivas. espérame un ratito, espérame un ratito. Ok, A ok. ver, a ver. Ah, tarararara, tarara. A ver. Ok, entonces habría que compartir el escritorio, ¿no? Sí, A ver. El escritorio. Creo que en este programa dura 40 minutos como máximo, ¿verdad? El sí, video. exacto. En este modo gratuito, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ya, entonces tengo que darle en algo más, seleccionar la ventana que desea compartir, el escritorio nada más, ¿no? Sí, Ya, escritorio. perfecto. ¿Qué ven ahí? ¿Puede ver alguno? ¿O no está Sí, se compartiendo puede ver todavía? su pantalla, o sea, El lo que usted escritorio. está viendo. Exacto. Ahorita se ve el escritorio. Ahora se ven sus diapositivas. ¿Se ve las diapositivas? Claro, las diapositivas. Ponga en iniciar presentación y comience con la ponencia. Por ejemplo. ¿Ahí se ve? Perfecto, sí. No pongo iniciar video, ¿no? No, bueno, iniciar video. Si quiere, Sí, porque presiónelo porque igual le vamos a es la escuchar, no imagen se que me... preocupe. Porque más que nada es el tema que me vean, ¿no? Claro, Ah, ya, eso es perfecto. para verlo a usted, Ya, de acuerdo. pero ahora vemos el fondo, que son las diapositivas. Ujú, ya. Sí, podemos empezar entonces. Exacto. Ya. Ahora, el tiempo, ¿dónde lo veo? No está... Yo le voy a avisar, no se preocupe. Sí, no hay ningún problema. Sí, Ya, ahora una consulta. Es eh, 30 minutos lo que habíamos quedado, ¿no? 40 minutos lo que habíamos quedado, ¿no? sí. Ya, ok. Entonces empezamos. Sí, comience, por favor. Es que ya lo Ok, presenté. ok, gracias. Bueno, ahora en esta sesión vamos a dialogar, conversar respecto a la obesidad infantil. Este es un tema importante, en realidad, porque existen muchos mitos y el enfoque dentro de lo que es la atención de salud en este grupo etario es muy importante, sobre todo porque trae repercusiones en la vida adulta y tratar de diagnosticar precozmente la obesidad es importante justamente para ello. No es un tema muy relevante desde el punto de vista de la salud pública. Y bueno, empezamos con esta primera imagen. Lo que nos llama la atención aquí es sobre todo que la obesidad surge a partir de malos hábitos de alimentación. Y esos malos hábitos de alimentación están influenciados por la industria, por los medios de comunicación, que prácticamente llevan a una persona desde su primera etapa de la vida a que desarrolle justamente estos malos hábitos. Y nosotros debemos tratar de cambiar ello, pero siempre dentro de un punto de vista de una atención integral. Bueno, el día de hoy vamos a hablar en relación a la obesidad infantil de 4 aspectos, ¿no? Primero, definirla. En segundo lugar, saber cuán frecuente es la obesidad infantil. Por otro lado, saber cuáles son las causas que llevan a que los niños la desarrollen. Y lo que es más importante, aprender a cómo prevenir y tratar la obesidad infantil. Bueno, ¿qué es la obesidad infantil? Por definición, en realidad está más relacionado a un concepto de sobrepeso y obesidad, que la OMS la define como la acumulación anormal o excesiva de la grasa que puede ser perjudicial para la salud. Si lo vemos desde un punto de vista eh, energético, podemos decir que es un desbalance entre la ingesta de energía y el gasto de energía. Una mayor ingesta de energía y un menor gasto de energía va a llevar a que haya una acumulación anormal. Pero en realidad esa definición
es bastante sencilla, ¿no? Porque la obesidad implica varias alteraciones, no solamente en cuanto al gasto de energía y ingesta de energía, sino también alteraciones en sistemas neuroendocrinos que llevan a que una persona tenga una mayor ingesta de alimentos. Ahí influyen neurotransmisores, influyen hormonas, influye el tejido adiposo, que en sí es un tejido, un órgano endocrinológico que produce hormonas. Entonces, vamos viendo que en realidad este concepto es mucho más complejo. Bueno, ¿cuán frecuente es la obesidad infantil? Hay varios estudios, en realidad algunos más actuales, pero si vemos la prevalencia tanto del sobrepeso como la obesidad a edades tempranas, se ha visto que está incrementándose en forma exponencial en las últimas décadas. Por ejemplo, aquí vemos en esta gráfica desde la década de los 90 hasta el 2000, que esta línea ha ido aumentando y se proyecta que para ya el 2020 vamos a tener una prevalencia en realidad que va a aumentar prácticamente de un 4.2% a un 6.7%, ¿no? Y esto en realidad, si lo proyectamos ya de acá a 50 años, va a llevar a que la prevalencia realmente se haya cuadriplicado, probablemente. Entonces esto llevar a nosotros a tener una actitud de alerta para poder intervenir. Y si hablamos en este grupo etario, la Organización Mundial de la Salud proyecta que en el año 2013 se encontraba que la prevalencia de este problema era de 42 millones. Y si lo comparamos con el año 90, esto era de 32 millones. Entonces realmente hay un aumento importante en la prevalencia de la obesidad. Y si hablamos en nuestro país, los últimos datos del INEI nos habla de que el sobrepeso y la obesidad en el sector urbano está alrededor de 18% para el sobrepeso y 12% para la obesidad. Entonces los problemas de malnutrición, ya sean desnutrición crónica como sobrepeso, vamos viendo que se van haciendo más frecuentes en esta realidad. Y la prevalencia es mucho mayor, obviamente, en zonas urbanas. Y esto en relación, pues, a los malos hábitos de alimentación. Ahora, ¿qué causa la obesidad infantil? Es una pregunta importante. Como habíamos mencionado, hay un factor biológico, intervienen ahí el sistema neuroendocrino, intervienen hormonas, el tejido adiposo visceral, influyen también a este nivel, sobre todo factores genéticos. También van aquí a influir las comorbilidades. Esto vendría a ser el aspecto biológico. Pero dentro de esta etiología también se incluyen factores psicológicos que son realmente muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que una persona, un niño, tenga depresión o ansiedad va a influir en sus malos hábitos de alimentación y en ciertas conductas o patrones alimentarios. También es evidente que el aspecto social es importantísimo. El estatus socioeconómico. Por ejemplo, muchas personas, lamentablemente, cuando no tienen poder adquisitivo en su alimentación, va a predominar sobre todo el consumo de carbohidratos. Y eso puede llevar a que no consuman alimentos de alto valor biológico, por ejemplo, las proteínas, o que se prefiera consumir justamente alimentos que son carbohidratos de bajo costo, en desmedro de, ya había mencionado, de proteínas de alto valor biológico. También influye aquí el vecindario, el entorno social, que también va a influir en los hábitos de alimentación. Entonces, todo eso va a confluir en la aparición de obesidad. Y ese es un enfoque multifactorial, pero si podemos hablar de obesidad, también podemos evaluarlo de otro punto de vista. La obesidad se puede considerar de origen endógeno o de origen exógeno. Hablamos de origen exógeno cuando tiene que ver con malos hábitos de alimentación. De origen endógeno hay para ello enfermedades que pueden condicionar la aparición de obesidad. A eso nos referimos con causas endógenas o primarias. Por ejemplo, existen síndromes genéticos que pueden ser detectados a edades tempranas que pueden originar la obesidad. Por ejemplo, el síndrome de Lawrence-Moon, o el síndrome de Bardet-Biedl, por ejemplo, o el síndrome de Prader-Willi.
que son síndromes genéticos que el pediatra debe diagnosticar tempranamente, o el endocrinólogo pediatra. También hay desórdenes monogénicos que son mucho más raros, pero cuando hay la sospecha clínica se debe hacer el diagnóstico genético. Y bueno, también hay patologías endocrinológicas, por ejemplo el síndrome de Cushing, que es muy frecuente, sobre todo entre las causas patológicas, cuando encontramos un niño con obesidad y con talla baja. Obesidad más talla baja, uno debería pensar en un síndrome de Cushing, que es una causa endocrinológica de obesidad endógena. También puede estar relacionado esto a una deficiencia de la hormona de crecimiento. Y bueno, el uso de fármacos, que lo vemos quizá con mayor frecuencia en adultos, también puede condicionar la aparición de obesidad. Entonces, son otras causas que pueden llevar a la aparición de obesidad. Recordemos el cuadro anterior. No olvidarnos del factor social, factor psicológico, factor biológico. Vamos a hacer aquí un hincapié en la parte del medio ambiente obesogénico, porque muchas veces en realidad se atribuye la responsabilidad al mismo niño, pero si no nos enfocamos en el entorno familiar, lamentablemente no va a haber ningún éxito en el tratamiento de la obesidad infantil, porque muchas veces son los padres los que tienen malos hábitos de alimentación y que lo reflejan en sus hijos. Si vemos que los papás, el papá y la mamá tienen una alimentación que no es saludable, pues evidentemente eso se va a ver reflejado en sus hijos. También si no hay actividad física en la familia, eso también se va a ver proyectado en sus hijos, ¿no? Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que se le dice al niño y lo que hacen los padres. Ahora, evidentemente esto puede ir variando conforme el niño va entrando ya en la adolescencia, ¿no? Donde hay mayor conciencia en la enfermedad. Pero evidentemente la responsabilidad inicial viene aquí a ser de los padres, ¿no? Porque son los que van a proyectar estos malos hábitos y si no alientan una actividad física, pues evidentemente van a predisponer a los niños a que sean sedentarios. Ahora, ¿por qué la obesidad es importante en cuanto a hacer un diagnóstico precoz? Porque en realidad la obesidad va a tener consecuencias que pueden llegar a ser irreversibles en la salud de una persona. La obesidad está relacionada con resistencia a la insulina. El tejido adiposo visceral va a favorecer la aparición de la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina está vinculada a muchas patologías. Por ejemplo, la dislipidemia, es frecuente la aparición de prediabetes o diabetes, también del síndrome de ovario poliquístico, también de hipertensión, que se puede ver a edades tempranas, también un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de esteatohepatitis no alcohólica. También está vinculada a la obesidad a la mayor prevalencia de cáncer, por ejemplo, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de endometrio, se relaciona con la obesidad. Y bueno, también con el síndrome de la apnea del sueño, con problemas de insuficiencia respiratoria crónica. Y también de dislipidemia. Entonces es evidente que la obesidad va a condicionar varias complicaciones que van a disminuir la supervivencia de estas personas. Por lo tanto, el diagnóstico es importante por esta razón aún. De tal manera que actualmente se considera que la obesidad es en sí una enfermedad crónica y debe enfocarse como tal. Se debe considerar como una patología independiente. Por eso esto ya debe verse dentro de un enfoque multifactorial. Ahora, ¿cómo debemos evaluar la obesidad infantil? Aquí el enfoque va a tener ciertas diferencias con el adulto, sobre todo en cuanto a las medidas antropométricas. Pero la evaluación siempre debe incluir evaluar antecedentes familiares de diabetes, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, infartos tempranos. La historia clínica es muy rica en eso, en la parte de antecedentes familiares. También antecedentes personales, fisiológicos. Es muy importante saber cuál fue el peso al nacer. Hay una teoría muy importante, la teoría de Barker, que nos habla de que si ha habido historia de restricción de crecimiento intrauterino, eso puede condicionar que en la vida adulta pueda aparecer problemas metabólicos, ya sea hipertensión, eventos cardiovasculares, diabetes, prediabetes. Cualquier noxa en la vía intrauterina puede favorecer el riesgo de alteraciones metabólicas en adultos. Entonces, preguntar por antecedentes
personales fisiológicos, el peso al nacer, es importante al hacer una historia clínica. También saber si hay algo de alteraciones en el desarrollo psicomotor. Por ejemplo, en el síndrome de Prader-Willi se ve que hay inicialmente un retraso psicomotor que puede hacernos sospechar de ese síndrome genético, por ejemplo, en edades tempranas de la vida. Y bueno, también preguntar por si es que hay antecedentes o alteraciones en el ciclo menstrual, por ejemplo, en las niñas, ¿no? Hay mucha relación entre la obesidad y el síndrome ovario poliquístico. Entonces, alteraciones en el régimen catamenial, meteorragias muy importantes, nos deben hacer sospechar en complicaciones de la obesidad. Y bueno, después de evaluar los antecedentes familiares y personales, debemos evaluar cuál es el estado nutricional. Para ello nos va a ayudar las medidas antropométricas. Dentro de ellas nos pueden ayudar las curvas de peso y talla, o peso y edad, cuando hablamos de menores de 2 años, y también las curvas del índice de masa corporal, sobre todo para evaluar a pacientes mayores a 2 años. Eso lo vamos a ver más adelante. También es importante el examen físico. En el examen físico podemos extraer datos importantes, sobre todo cuando sospechamos alteraciones genéticas, ¿no? La presencia de acantosis nigricans también es muy importante, o de acrocordones, ciertas dismorfias que nos pueden hacer sospechar, por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, manos cortas, pies cortos, es algo importante en el examen físico. La distribución de la grasa corporal, evidentemente, ¿no? Si hay una distribución de la grasa a nivel abdominal, una obesidad centrípeta, hay un mayor riesgo de trastornos metabólicos. Luego de ello, siempre hay que indagar por cuáles son los hábitos de alimentación de los pacientes, ¿no? Hacer un récord de los tipos de alimentos que predominan en la dieta de una persona es importante, porque eso nos va a permitir posteriormente establecer un tratamiento en cuanto a la alimentación, enfocado, individualizado al tipo de hábito que trae el paciente. Y bueno, luego de ello, hay que también evaluar el nivel de actividad física de una persona. Si hace actividad física, no la hace, ¿por qué no la hace? ¿Hay alguna comorbilidad que lleve a que esa persona no haga actividad física? Todo ello es importante que nosotros lo recabemos cuando hacemos una evaluación integral del estado nutricional de una persona. Y esto es lo que les mencionaba. Cuando hablamos las medidas antropométricas, debemos considerar en edad pediátrica curvas de peso y talla o peso y edad. Por ejemplo, esta es una ficha que le he traído de lo que se hace en el control de crecimiento y desarrollo. En el control de crecimiento y desarrollo hasta los 2 años, nosotros evaluamos curvas de peso para la edad. Y como ven, hay áreas. Una área, podemos decir, roja, una área naranja y una área amarilla, que básicamente nos refieren del estado de desnutrición, que puede ser leve, moderado o severa, de acuerdo a las desviaciones estándar que puedan afectarse. Pero ya cuando hablamos de sobrepeso, quiere decir esto cuando el peso para la edad es mayor a una desviación estándar. Pero eso es para hablar o clasificar solamente de sobrepeso. Podríamos decir, en conclusión, que en menores de 2 años nosotros hablamos solamente de sobrepeso. Pero en una población ya mayor a 2 años, nosotros usamos las curvas que son de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, o de la OMS, que incluyen curvas. Pero en este caso no aplicamos el peso para la edad o el peso talla, sino aplicamos el índice de masa corporal de acuerdo a la edad y sexo. Hablamos de sobrepeso cuando el percentil de índice de masa corporal está entre 85 a 95 percentil. Y hablamos de obesidad cuando el percentil de acuerdo al índice de masa corporal es mayor al percentil 95. Ahí hablamos de obesidad. Y nosotros entonces debemos reflejar ello en estas curvas de IMC para la edad de acuerdo al sexo. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un varón de 10 años tiene un IMC de 23. De acuerdo a ese IMC proyectado de 23, va a caer en un percentil mayor al 95. Entonces hablamos de un varón de 10 años con obesidad. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí vemos un varón de 10 años con un IMC de 21, caería en un percentil entre 85 y 95, es decir, este niño tendría sobrepeso. En otro caso, un niño
de 10 años con un IMC de 18 estaría dentro del percentil 85 a 50, perdón. 75 a 50. Entonces hablamos de que estaría en rango de la normalidad. Entonces, cuando hablamos de estado nutricional, debemos considerar justamente si estamos en qué percentil. La curva está en qué percentil. ¿Percentil entre el percentil 85 y 95 o es mayor a 95? Entonces es importante que nosotros valoremos las medidas antropométricas para que podamos actuar adecuadamente. Pero no solamente es eso lo importante, sino también es importante que cuando hagamos la evaluación nosotros también demos educación, pero educación clara, no como en esta figura, para que nos puedan entender en forma precisa. Entonces, ¿cómo debemos prevenir la obesidad infantil? Es evidente que para ello tenemos que fomentar estilos de vida saludables, es algo lógico. Pero debemos considerar que los estilos de vida saludable tienen una repercusión que va más allá de lo que nosotros podemos inicialmente pensar, porque el fomentar estilo de vida saludable tiene un impacto no solamente meramente en la obesidad, sino también en disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares y también disminuir el riesgo de diabetes o de prediabetes. Por eso que es tan importante. Y en los estilos de vida saludable no solamente tenemos que hablar de alimentación, sino también tenemos que hablar evidentemente de actividad física. Y en un grupo etario como este, la actividad física es muy importante para mantener un peso adecuado. Y si hay sobrepeso, para disminuirlo. Y si hay obesidad, para regresionar. Entonces la actividad física en un niño es muy importante porque la actividad física es lo que nos va a permitir que pueda haber una disminución del peso corporal. En esta etapa, acuérdense que los niños están en crecimiento, no debemos restringir tanto la cantidad de calorías en la alimentación, en la dieta, porque hay muchos nutrientes que son muy importantes para que actúe la hormona de crecimiento. De tal manera que cuando queremos enfocarnos en prevenir la obesidad o tratar la obesidad, debemos enfocarnos sobre todo en aumentar la actividad física. Y esta es una variación respecto a los adultos. Aquí la actividad física debe recomendarse en un promedio de aproximadamente 60 minutos diario. Y sobre todo se debe fomentar actividades de tipo aeróbico. ¿Qué le podemos decir a un paciente? Que salga a caminar, que salgan a correr, que hagan natación, bicicleta, ejercicios cardiovasculares, de tal manera que se pueda completar con esta recomendación. Y claro, debe hacerse un ejercicio a moderada intensidad, que eleve 20% la frecuencia cardíaca respecto al valor basal. Eso es lo recomendado. Y bueno, todo ejercicio tiene que ser progresivo y descartar previamente que no haya una comorbilidad o patología que contraindique hacer alguna actividad física, ¿no? Si hay una insuficiencia cardíaca, alguna valvulopatía, tiene que haber sido evaluado previamente por un cardiólogo. Bueno, en sí, ¿cómo tratar la obesidad? Ya cuando hay obesidad, tenemos que tener un enfoque multidisciplinar. Y aquí es importante el trabajo en equipo. Algunos hablan ya más que de multidisciplinario, interdisciplinario, ¿no? Que haya una adecuada interacción entre el equipo de salud, tanto el endocrinólogo o el pediatra, o el endocrinólogo pediatra, el nutricionista, y también el psicólogo. Por eso que hablamos de que el tratamiento es interdisciplinario. Entonces, para lograr un descenso de peso, debemos enfocarnos en cambios en la alimentación, evaluar enriquecimiento nutricional que no se debe disminuir en realidad. Acuérdense que hay muchos nutrientes, como les había mencionado, que son importantes para el crecimiento y desarrollo. Debemos conservar o privilegiar que se conserve la masa magra. Evitar dietas que favorezcan la proteólisis, de tal manera que vaya a disminuirse la masa muscular. Eso no debe hacerse. Tampoco debemos favorecer dietas cetogénicas, que van a llevar a que haya una mayor lipólisis, porque eso también va a disminuir grandemente la masa muscular. Debemos sí favorecer estilos de alimentación que den al paciente una mínima sensación de hambre, ¿ok? Y debemos enfocarnos en que no debemos, en el tratamiento nutricional, afectar el estado emocional del paciente. O sea, nunca en un niño, y
bueno, también en adulto, debemos tener un enfoque que deba hacer sentir culpable al paciente con sobrepeso o obesidad. Debemos entender que esta es una enfermedad, la cual debe tener un carácter compasivo desde el punto de vista ético y que debe considerar todas las variables que pueden haber llevado a que una persona desarrolle esta enfermedad. Nunca debemos tratar a un paciente con obesidad haciéndole sentir culpable por su situación. Eso es algo muy importante que la práctica clínica siempre nos lleva a que cumplamos con nuestros pacientes. Bueno, ¿cómo lograr que un paciente con obesidad infantil pueda lograr bajar de peso? Bueno, la palabra dieta siempre puede llevar un estigma, por eso hablemos mejor de estilos de alimentación saludable, en el cual se debe modificar la dieta, siempre respetando los alimentos que prefieran el paciente. ¿Okay? No hacer algo extraordinario que finalmente el paciente pueda que no lleve a cumplirlo. Estimular la realización de actividad física también es muy importante. Y algo que es un pilar también en el tratamiento es la motivación. Si no tenemos un paciente motivado, por más que nosotros le demos una alimentación muy rebuscada, por más que tratemos de enfatizar mucho la actividad física, no vamos a tener ningún éxito. Por eso la motivación, la evaluación emocional es muy importante, porque la motivación, ¿qué cosa nos va a permitir hacer? Nos va a permitir que el paciente disminuya conductas sedentarias que puedan aumentar, que finalmente pueda hacer que el paciente gaste energía. Y también la motivación nos va a permitir que el paciente realmente pueda cumplir con un estilo de alimentación saludable. Evidentemente aquí el apoyo de la familia es importante, pero si estamos ante un adolescente ya pues aquí vamos a tener que justamente que intervenir más y podemos tener mayor éxito si es que logramos que este adolescente se motive, ¿no? Y en el caso de la familia, pues que la familia también se motive para que estimule a sus niños a que tengan estilos de vida saludable y que realicen actividad física o que los acompañen en la realización de actividad física. Y bueno, ¿a qué nos referimos con dietas convencionales? En realidad que se respete el patrón de alimentación de la familia, ¿no? No vamos a pedirle alimentos que no sean o que no estén en relación a lo que está al alcance de la familia, ¿no? Porque si no, esta dieta, ese estilo de alimentación no va a ser sostenible en el tiempo. Recordar, sí, que no debemos privar al niño de nutrientes, de oligoelementos, de vitaminas que son importantes en su crecimiento y desarrollo. Debemos garantizar incluir en la alimentación verduras y frutas, por lo menos 5 porciones al día. Debemos eliminar, eso sí, radicalmente, toda comida chatarra, todo lo que son bebidas gaseosas. Y bueno, hay un principio en la alimentación nutricional, en la parte nutricional que ahora está muy difundido, que es la regla del plato, ¿verdad? El consumo, casi el 50% del plato debe incluir verduras, un 25% debe incluir lo que son carbohidratos, ya sean cereales de tipo arroz, menestras, fideos, verduras que tengan almidón, por ejemplo, el choclo. Básicamente esa porción de 25% debe ser los carbohidratos. Y otro 25% proteínas de alto valor biológico. Pollo, pescado, sobre todo debe consumirse pescado tres veces a la semana. Pavita, por ejemplo, ¿no? Las proteínas, un 25% de la alimentación. Y bueno, en cuanto a recomendaciones, lo que se debe hacer es limitar todo lo que nos lleva a conducta sedentaria, ¿no? Por lo tanto, de limitar el que un niño esté frecuentemente viendo televisión, viendo películas, realizando videojuegos. En todo caso, ello debe limitarse a 2 horas al día. También se debe limitar todo lo que es comida rápida y bebidas gaseosas. Hay que tratar justamente que el niño se mueva, por lo eso que debemos incorporar a los niños a la realización de tareas domésticas, sugerirles que hagan caminatas. Obviamente, lamentablemente por la inseguridad en la que vivimos, a veces esto no es posible, pero en la medida de lo posible hay que tratar de alentarlos a que sí hagan caminatas, actividad física.
promover la educación física en los colegios, algo que justamente se había retirado en los últimos años, es algo importantísimo para evitar ahora ya que aparezca el sobrepeso en nuestro medio. También debemos promover la práctica de deportes, promover actividades en el aire libre, y tratar de planear actividades familiares, inclusive durante las vacaciones planificar actividades deportivas. Es algo muy importante. Bueno, esas son recomendaciones generales en realidad, y quizá lo que no les había mencionado en este aspecto, en esta parte del tratamiento de la obesidad infantil, es que todavía no está considerado el uso de ningún tipo de tratamiento farmacológico para la obesidad infantil. Hay medicamentos que están en investigación, pero ninguno está recomendado con nivel de seguridad apropiado. Bueno, esto sería hasta esta parte en lo que es obesidad infantil. Ahora vamos a pasar a la segunda sesión sobre obesidad en el adulto en cuanto a enfoque diagnóstico y de tratamiento. Doctor Gonzalo Miranda, como nos quedan 10 minutos para que termine el tiempo máximo, voy a abrir una nueva sesión para que ya no tenga cortes en la siguiente parte, ¿le parece? Sí, perfecto. Ok, ahora le mando el link.